Muy buenos días, mis queridos estudiantes del Colegio Ignacio Isaac Newton. ¿Cómo están? Espero que encuentren todo súper bien. En el día de hoy vamos a trabajar el taller de repaso del área de geometría de los grados terceros. Como tema vamos a trabajar el plano cartesiano. Estas guías que envío, mis niños, son para que ustedes la tengan impresa para el desarrollo en el encuentro sincrónico del día de hoy. Bueno, recordemos que el plano cartesiano se determina cuando dos rectas se cortan perpendicularmente. Como sabemos, aquí tenemos la recta Y, que es vertical, y la recta del eje X, que es horizontal. Este puntico me va a indicar el origen de la coordenada, ¿verdad? Muy bien. Miren, como podemos ver acá, este es el eje de ordenadas Y y este es el eje de ordenadas X. El plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas, como les decía anteriormente, perpendiculares, llamadas una horizontal, que es esta de aquí, y la otra vertical, que es esta de aquí. Para señalar la posición de un punto en el plano cartesiano, utilizamos pares ordenados. Quiere decir, un par ordenado está formado por dos componentes. El primero, que corresponde al eje horizontal. ¿Cuál es el eje horizontal? El eje X, ¿verdad? Y el segundo, al eje vertical. ¿Cuál es el eje vertical? El eje Y, como les explicaba antes. Entonces, el primer componente que vamos a ubicar acá es 4,7. Entonces, el primer componente que vemos acá es el 4, que como acá lo dice, primero corresponde al eje horizontal, o sea, lo vamos a ubicar acá. El primer componente, que es 4, lo vamos a ubicar en el eje horizontal. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces está ubicado acá, como pueden ver el 4 ahí. Y el segundo componente es el 7. Entonces el segundo componente está ubicado en el eje vertical. Entonces contemos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a unir los puntos hasta donde nos indique, tanto como en el eje X como en el eje Y. Entonces, como este es 4, lo subimos hasta acá y se encuentran en el eje vertical, que es 7. Entonces, acá en este puntico nos daría 4,7. Aquí lo podemos ver que está ubicado, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Vamos a ver un pequeño ejercicio para mirar si realmente entendimos lo explicado anteriormente. Dice, ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano. Entonces acá nos dan unos puntos. Nos dan A, que es igual a 2,7. Recuerden que el primer componente es el 2 y el segundo componente es el 7. También recuerden que el primer componente se ubica sobre el eje horizontal y el segundo componente se ubica en el eje vertical. Entonces, como el primer componente es 2, ¿verdad? Y lo ubicamos en el eje de X, el horizontal, entonces contamos hasta 2. 1 y 2, ¿cierto? Entonces nos ubicamos ahí en 2. Y acá el segundo componente es 7, que nos indica que hacia arriba vamos a contar 7 sobre el eje vertical. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y unimos hasta donde está el 2. Quiere decir que aquí se une nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Se forma esta figurita, ¿verdad? Entonces, de acá unimos hasta donde está el 7 y esta sería nuestra coordenada 2,7. O sea, esta sería nuestra coordenada A. Lo mismo vamos a hacer con la coordenada B. Entonces, ¿cuál es el primer componente? 5. ¿Y cuál es el segundo componente? 5.
Acuérdese que el primer componente está ubicado sobre el eje horizontal, que sería X. Y el segundo componente, que en este caso también es 5, está ubicado sobre el eje vertical, que sería Y. Entonces vamos a ubicar 5,5, entonces contamos, primer componente que es el eje X, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuestro segundo componente que es ubicado sobre el eje vertical o eje Y, que también es 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Uniéndolo nos da la coordenada 5,5 en este punto exacto, ya estando ubicado en nuestro plano cartesiano. Miremoslo aquí, une, ¿verdad? Entonces ahí estaría nuestra segundo ejercicio, que es el B, nuestro segundo corte en el plano cartesiano, nuestra segunda coordenada. Teniendo la coordenada C, que es 9,6, ubicamos. Primero, mis niños, no se les olvide de mirar cuál es el primer componente y cuál es el segundo componente. Y de recordar que el primer componente se está ubicando sobre la coordenada, sobre el eje X o eje horizontal. Y el segundo componente se ubica sobre el eje Y o el eje vertical. Entonces sería 9,6, ¿cierto? Entonces ubicamos sobre el eje X, contamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque nuestro primer componente se ubica sobre el eje X. 9. Ahora, el segundo componente es 6. Recuerden que el segundo componente se ubica sobre el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dado el caso, nos daría nuestra coordenada en esta partecita, aquí. Este sería nuestra coordenada 9,6. Este sería el punto C. Y efectivamente el punto D, acuérdense nuevamente, nuestro primer componente que es 6 y va ubicado sobre el eje X o el eje horizontal. Les contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería aquí, ¿verdad? Y vamos a ubicar el segundo componente que es el eje Y o eje vertical, que es 1. Contamos, 1 me da acá. Teniendo que lo unimos y la coordenada 6,1 me daría acá. Exactamente la coordenada D, 6,1. Miremosla aquí y aquí, ¿verdad? Me da acá. Muy bien, mis niños, es fácil de hacer los ejercicios. El segundo punto dice, indica los pares ordenados que corresponden a los siguientes puntos. Ahora ya nos dan la ubicación y nosotros tenemos que escribir el numerito, así como está acá. Ya nos dan la ubicación en el plano, mire aquí nos la dan ubicada, en este plano nos la dan acá, ubicada. Y tenemos que hallar estos puntos, ¿verdad? Entonces, el punto R, vamos a ver el punto R. Acuérdense, mis niños, que el primer componente está ubicado en el plano cartesiano sobre el eje horizontal o el eje X. Entonces vamos a dar acá que está el 1, ¿verdad? Y el segundo componente que sería sobre el eje Y o el eje vertical. Entonces está 1, 2. Nos une acá, quiere decir que nuestro punto sería 1,2, ¿verdad? Entonces escribimos 1, ya está la comita, y el 2, 1,2. ¿Listo, mis niños? Esa sería efectivamente la R. La S, acuérdense que, como les digo, primer componente está ubicado sobre el eje X, que sería, vamos a ver la S, miren nuestro punto está ubicado acá en el 3, 1, 2 y 3. Y vamos a ver el segundo componente, que es el eje Y, que sería, está ubicado en el 8.
Entonces efectivamente nuestro punto sería 3,8. Exactamente el punto S, 3,8. Esa es nuestra coordenada S, ¿verdad? La coordenada T. Primero miramos cómo está ubicado nuestro componente, entonces la T. El primer componente está sobre el eje X, entonces sería T aquí, el 6. Y nuestro segundo componente sería efectivamente 6. Entonces la coordenada sería 6,6, ¿verdad? Esta sería nuestra coordenada que nos da acá, nuestro punto T, 6,6. Por último, la coordenada U. Acuérdense, mis niños, que para mirar primero qué número va, tenemos que mirar el primer componente que está ubicado sobre el eje X. U está acá, efectivamente, sobre la coordenada del eje X está el número 8. 8 punto o coma 3, porque mire, vamos hasta la coordenada del eje Y, que es 3. Sería 8,3, 8,3, ¿verdad? ¿Fácil o difícil, niños? Yo creo que está muy fácil este tema, es muy interesante, muy chévere de trabajarlo. Y acá un puntico aún más fácil es colorear de rojo el eje de la X y ubica los números. ¿Cuál es el X? El eje X. ¿Y qué les hace falta? Bueno, colorean todo esto de rojo, que es la coordenada X, y completan los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá colorea de azul el eje de la Y y ubica los números. Efectivamente acá colorean el eje Y y ubican 0 y 1. ¿Listo, mis niños? Mis chicos, espero que les haya gustado este video. Es un video explicativo para que ustedes vayan captando más el tema, para que tengan facilidad de desarrollar la guía, para que tengan más conocimiento. Entonces, mis niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.